Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 3, versículo 5. En esta mañana vamos a desarrollar ese texto y continuamos con nuestro estudio bíblico bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. El texto de esta mañana dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hemos estado estudiando en el libro de Santiago, en el capítulo 3, el tema de las palabras, o la lengua, o lo que nosotros decimos, o los mensajes que comunicamos. Y no es solamente el capítulo 3 de Santiago que se ocupa de ese tema, todo el libro de Santiago. Si pudiéramos revisar, cada uno de los 5 capítulos hace menciones a la lengua. Parece que es un tema preocupante para Santiago y es uno de los temas que él quiere atender con su predicación. Ese tema no nos preocupa a nosotros, le preocupa a Santiago. No tenemos problemas en esa área. Todos tenemos nuestra lengua bien cuidadita, con cerrojo, aseguradita, y no fallamos en las palabras. Estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Quién ofende con palabras? Nadie. Santiago nos va a llamar muchísimo la atención sobre el tema de las palabras y nos va a poner muchas enseñanzas de manifiesto para que las podamos entender. Nosotros, cuando nuestros hijos nacen, somos muy felices escuchándolos hablar y cuando aprenden las primeras palabras. Incluso les grabamos, comunicamos a la familia: ya dijo la primera palabra, ¿cierto? Y estamos muy felices. Pero olvidamos que una vez que ese niño comienza a desarrollar el lenguaje, pues con el lenguaje se desarrolla y se manifiesta y se pone en evidencia todo lo que hay en su corazón. Recuerden que una de las primeras palabras que los niños dicen es no. ¿Se te vas a comer el tetero? No. ¿Te vas a dormir? No. Esas son de las primeras palabras. No dicen gloria a Dios, ni sublime gracia, ni cuál es el fin principal y más noble del hombre. Quisiéramos que dijera eso. Pero dicen no. Y otra palabra que dicen es mío. Todo es de ellos. ¿Sí? Y ahí siguen otras palabras que ya ustedes saben, que a veces tenemos que pasar vergüenza y decir: ¿y de dónde la escuchó? Si en las casas de los pastores y los ancianos no se dicen palabras inapropiadas. Sin embargo, nuestros hijos siempre muestran con su lenguaje que su corazón está inclinado al mal. Y eso es lo que Santiago quiere atender aquí con este tema. Y nos va a decir: así también la lengua es un miembro pequeño, pero jactancioso. Y toda la descripción del texto es que la lengua es un órgano o un miembro de nuestro cuerpo pequeño, pero destructivo, dañino, peligroso. Es pequeña y letal. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué podemos hacer con nuestra lengua? Amados hermanos, yo los veo a ustedes muy bonitos, bien vestidos. Yo me imagino que se echaron perfume, se cepillaron, vienen bien bonitos, bien organizados. Cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra apariencia. Y yo les pregunto: ¿cómo viene su lengua? Porque es un órgano que no cuidamos mucho, ¿cierto? Que no estamos muy pendientes. No vamos al médico a decirle al doctor que nos ayude a ver cómo está nuestra lengua y que nos la ayude a cuidar, ¿cierto? Vamos por los ojos, vamos por los oídos, vamos a pedirle que nos ayude a dar recetas sobre el corazón, cómo cuidarlo, pero a veces no cuidamos nuestras palabras. Y Santiago nos va a decir que hay que cuidar las palabras y nos ha dado 2 ejemplos muy importantes, que uno es el de los caballos, que para que sean útiles toca ponerles freno, y el otro es el de las grandes naves, que para ponerles control o dirección se requiere un buen capitán o un buen timón. Y ahora nos va a hablar de las palabras. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10, dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable.
Este texto nos ayuda a entender qué opinaban los creyentes de los que daban las enseñanzas. Recordemos que el enfoque del capítulo 3 no es la lengua de cada uno de los cristianos, sino la lengua de los maestros. Recordemos que comienza el capítulo diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y como el juicio comienza por casa, Santiago comienza a decir, los que más problema tienen con la lengua, ¿saben quiénes son? Díganlo duro. Los pastores, los que enseñan, los que predican, los que están al frente, los que están dando cátedra, son los que más cometen este pecado de ofender, de engañar, y los que más se llenan de jactancia con su lengua. Y es muy importante eso que vamos a aprender, porque a veces nosotros también ayudamos para que los maestros se llenen de más jactancia de la que ya tienen. ¿Cómo lo hacemos? Exaltándolos más. Si es que tú eres un maestro excelente, es que cuando tú enseñas yo te entiendo, es que si tú das la conferencia yo voy porque es que tú eres admirable. ¿Y qué le estamos haciendo a ese maestro que ya tiene un pecado natural de orgullo y de jactancia? Lo estamos inflando más. Estamos diciéndole que él es infalible, que lo que él dice es perfecto y que lo que él dice es muy agradable, y probablemente le estamos ayudando a que se llene de más orgullo. Ya él tiene su buena dosis, ¿sí? Pero si nosotros le ayudamos a aumentar la dosis, pues también somos responsables. Miren lo que decían los hermanos en la iglesia de Corinto. Decían: las cartas que nos llegan de parte de Pablo son duras y fuertes. Es decir, no nos escriba más, mejor visítenos. Porque cuando uno visita, y uno a veces dice, yo voy a decirle todo lo que pienso, y cuando uno llega y le dicen, pastor, ¿se toma un chocolatico? Si quieres, espera y lo invitamos a almorzar. Uno dice, pues ya no digo todo lo que iba a decir, porque me quedo sin almuerzo, o me quedo sin el detalle. Entonces ya uno suaviza. Dicen los hermanos en la iglesia, no nos escriba más, porque las cartas son impersonales y son duras, y no solo eso, sino que lo que queda escrito, pues uno lo puede leer, pero lo que uno dice lo puede cambiar. Es muy importante porque aquí los hermanos de Corinto están dando un juicio de valor sobre los maestros, sobre los oradores y los que les enseñaban, y dice, nosotros los podemos socavar o vulnerar cuando están presentes. Por eso la palabra de Dios nos quedó escrita, porque no se puede socavar y es palabra objetiva de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero presumida. Si algo tiene nuestra lengua es que es presumida y es jactanciosa. Y por eso no medimos las palabras. Y aquí va a decir, se jacta de grandes cosas. Y nosotros inmediatamente pensamos en los argentinos, ¿cierto? Y pensamos en los sobradores y los fanfarrones y decimos, no, es que ese es muy sobrador porque habla mucho. Pero ¿no será que nosotros que hablamos poco también somos presumidos? Y también somos jactanciosos. Y también usamos argumentos, acciones y maneras para mostrar que somos jactanciosos. Todos los seres humanos somos así, y aquí está diciendo la Escritura, no dice que es la lengua de algunos en una región, sino es la lengua de todos. Es un órgano pequeño pero jactancioso. Imagínense que fuera un órgano más grande. Por eso dicen que todo pequeñito es presumido, y ahí yo califico. Que todo pequeño es pretencioso, jactancioso, presumido. Y la lengua termina siendo aquí el testigo de la presunción o la jactancia del hombre. Porque es solamente escuchar hablar a una persona. Y solo con lo que habla él está diciendo cuánto orgullo hay, aunque lo disfrace de apariencia de piedad. Viene a mi mente un texto bíblico en Mateo capítulo 26, cuando el Señor le dijo a los discípulos, especialmente a Pedro, todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo? Fue una instrucción, una prevención. ¿Y qué hizo el líder del grupo?
que era el representante, el vocero del grupo, dijo, eso no me va a pasar a mí. Aunque todos se escandalicen, cuenta conmigo hasta la muerte. ¿Qué hizo Pedro en esa expresión? Muy sincero, muy honesto, muy valiente o muy presumido. Ahora, ¿a quién contradijo Pedro? ¿A quién enfrentó? ¿A quién le dijo, te equivocas? Yo no voy a ser así. Es decir, Pedro acusó a Jesús de que se había equivocado y que todos se podían escandalizar, pero sáqueme a mí de ese costal. ¿Sí? Métalos a todos, pero a mí no, porque yo no voy a caer en ese pecado. Y el Señor le dijo, todos se escandalizarán de mí. Y luego le dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y le pasó a Pedro eso o no? Ahora, ¿por qué le pasó? Por presumido. Él hubiera podido decir, Señor, guárdame de cometer ese pecado, ten misericordia de mí, pero Pedro fue muy jactancioso, muy presumido y no midió sus palabras. Ahora, si eso lo hizo con Jesús, imagínense cómo serían los negocios Pedro. Imaginémonos un Pedro negociante, porque era negociante. Si era un pescador y tenía una industria de venta de pescado y de pesca. Imaginémonos cómo serían los negocios Pedro, prometiendo, diciendo, bueno, yo cuenta conmigo. Pero Dios hizo que Pedro quedara en vergüenza. Quedó humillado y cuando el Señor le dice luego en Juan 21, Pedro, ¿me amas? Pedro ya no dijo mucho. Y ya estaba muy conmovido diciéndole, Señor, tú lo sabes todo, yo mejor no digo nada. Llegó al otro extremo, ¿cierto? Que a veces cuando uno le dice, es que usted habla mucho, entonces a la próxima uno no habla nada. Y Pedro tenía esa facilidad de pendularse, diciendo como que si no hablo poco ya no la embarro, porque cuando hablo mucho la embarro, pero la Escritura dice, sea que usted hable mucho o hable poco, siempre se equivoca. Porque la jactancia no es solamente de lo que uno dice, sino de lo que uno piensa de uno mismo. Por eso Pablo dijo, no tengan mayor concepto del que deben tener. Miren que es interesante porque Pablo no dice, no tengan menor concepto. Porque casi nadie tiene menor concepto, siempre tenemos un concepto más elevado. Uno siempre tiene un ego muy elevado, aunque uno aparente que no. Entonces Pedro quedó en vergüenza ante los discípulos, ante Jesús, porque Pedro fue muy presumido. ¿Cuántas veces hemos quedado en vergüenza nosotros por presumidos? ¿Les ha pasado? ¿O solo a Pedro? A todos nos ha pasado muchas veces que nos hemos comprometido, que hemos dicho yo soy, cuenta conmigo, que hemos hecho promesas y no hemos podido cumplirlas porque nuestras palabras, aunque sean sinceras y aunque sean honestas, pues nuestro corazón no juega en contra y no podemos cumplir. Pequeña y letal nuestra lengua. Mejor para Pedro haberse quedado calladito. Cuando Jesús le dijo, todos ustedes me van a abandonar, ¿qué Pedro hubiera podido hacer? Irse a orar y decirle, Señor, guárdame. Señor, yo no quiero cometer esa falta, yo no quiero abandonarte. Pero él se levantó con mucha pretensión, como pretendiendo quedar bien ante los discípulos y quedó en vergüenza y quedó registrado en la Biblia. Pedro no sabe que después de 2000 años todavía estamos hablando de él, porque quedó escrito. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, si no refrena su lengua. Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad, así haced. Segundo capítulo, hablando del tema de la lengua. En Santiago 3, por supuesto, lo estamos leyendo. Y en Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Tercera referencia, capítulo 4. Y en el capítulo 5, 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra,
ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Miren lo interesante. Creyentes en la iglesia de Santiago, no en Usaquén ni en Bogotá. En la iglesia de Santiago, que se creían religiosos y no refrenaban la lengua. Y Santiago los reprende. Creyentes en la iglesia de Santiago que hablaban una cosa y hacían otra. Creyentes en la iglesia que no decían las cosas de frente, sino que murmuraban de Dios y de la ley. Y creyentes en la iglesia de Santiago que cuando decían algo decían se lo juro y no lo cumplían. Eso no pasa acá. Pero Santiago nos está llamando la atención. Hermanos, ojo con las palabras. Porque nosotros pecamos porque hablamos mucho y porque hablamos poco. Pecamos porque no decimos las cosas como son. Pecamos porque no las decimos directas y de frente. Pecamos porque ponemos a Dios por testigo de cosas que no vamos a hacer. Pecamos porque decimos yo voy. ¿Se acuerdan la prédica del pastor Ricardo? Sí voy y no voy. Y el otro no voy y sí voy. Y nosotros ni vamos ni dejamos hacer. Tremendo, ¿cierto? Ustedes, Santiago nos está diciendo cuál es el detonante o cuál es el testigo de todo eso. La lengua. Ese es el problema, porque nosotros no podemos frenar la lengua, y lo que significa es que al no poder frenar la lengua, no podemos frenar nuestro corazón, y al no frenar nuestro corazón, tampoco podemos frenar nuestro cuerpo, y por eso somos como caballos desbocados, salvajes que no tenemos quien nos detenga y quien nos pare, y necesitamos un capitán. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Miren la oración de David. David tenía mucho problema en esta área, cosa que nosotros también. Y dice: pon guarda a mi boca. Pero ustedes sabían que ya la boca y la lengua tenían una propia guarda. ¿Cuál es la guarda de la lengua? Los dientes y los labios. Si la tuviéramos ahí guardadita, no habría mucho problema. Pero uno se apresura. Y rápidamente uno hace comentarios o hace señalamientos, y generalmente a todos nos ha pasado, decimos después: uy, yo la embarré, yo me apresuré, yo dije algo que no debiera haber dicho, pero ya lo dije. Es pequeña y letal, pero también es incendiaria. Las menciones que va a poner aquí Santiago es que la lengua es incendiaria. ¡Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Es decir, con lo que decimos podemos generar un gran tormento y un gran incendio. Ahí pareciera que está diciendo que podemos ser pirómanos y dañar pues un bosque y destruir una vegetación. Eso para los ambientalistas sería fatal, ¿no? Pero miren lo interesante, que una forma de conservar el ambiente es cuidando las palabras. Esa es una actitud ecológica. ¿Sí? Cuide sus palabras para que no contamine. Santiago era ecologista, movimiento verde. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Pero miren que aquí no está diciendo que nosotros podemos quemar un bosque. Lo que está diciendo es cuando usted dice una palabra mal y hay otro que le reacciona, ¿qué comienza a pasar en su cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Cómo circula la sangre? ¿Igual de lenta o más rápido? ¿Cómo se ponen las mejillas? ¿Cómo se ponen los dientes? ¿Cómo se pone uno? Rígido, y comienza a decir: estoy que hervo, estoy que ardo, estoy que no puedo contener. ¿Sí? Nos da migraña, nos da dolor de cabeza, nos ponemos muy pero muy listos para atacar. Es decir, todo nuestro cuerpo hierve. Yo recuerdo que alguien decía: me hierve la sangre. ¿Por qué? Porque estamos muy enojados. Entonces, cuando estamos enojados, no solamente lo mostramos con palabras, sino que todo nuestro ser se enciende. Nos encendemos, es un fuego real, que nos sentimos con calor y nos sentimos desesperados y decimos: ¿yo qué puedo hacer? Es todo un incendio donde hay combustión, porque estamos en una actitud incendiaria. Y
Yo no sé si ustedes recuerdan una historia en la Biblia, yo creo que sí, cuando unos profetas de Baal desafiaron a un profeta de Dios. ¿Recuerdan? Y esa fue una escena incendiaria. Hubo una quemazón. Unos profetas, no sé si eran 430 o 450, pero eran bastantes, fueron desafiados y desafiaron a Dios, y Elías los desafió y dijo, bueno, el Dios que responda por fuego, ese es. ¿Se acuerdan? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 30. Y esos profetas falsos dijeron, listo, aceptamos la apuesta. Era Elías solo contra más de 400 profetas falsos. ¿Quién gana? La mayoría gana, ¿cierto? La mayoría gana, y ellos dijeron, vamos a la apuesta. El Dios que responda por fuego, ese es el verdadero. Y recuerden que prepararon todo lo del altar, y luego Elías les dijo, bueno, ahora sí, a pedirle a su Dios. Y recuerden que le pidieron y no pasó nada. Y recuerden que les dijo Elías, también un poco sarcástico, ¿sí? Un poco sarcástico, dice, pero es que su Dios de pronto está dormido, o seguro se fue a otra actividad, está de viaje. Grítenle, llámenle, suplíquenle para que les escuche y les responda. Y luego después dice que él pidió al Dios poderoso y cayó fuego del cielo. Pero ese es un ejemplo de cómo con la lengua podemos incendiar. Afortunadamente aquí Elías en esa historia estaba respaldado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué tal donde Elías se hubiera puesto a enfrentarse con esos profetas falsos simplemente para demostrar cuánto sabía? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera quedado derrotado, pero Dios le había dicho que hiciera eso porque el plan de Dios era matar a esos profetas, exterminarlos. Pero lo que queremos decir es que la lengua enciende. Yo no sé si a ustedes les pasó que cuando estaban en la escuela, ahora quizás ya no, pero cuando estaba uno en la escuela y uno le pegaba a un compañero, ¿qué le decían los demás? ¿Se va a dejar? Hágale, no se deje. Yo voy por usted, yo apuesto. Y ya habían dos bandos. ¿Y cómo está el ambiente? ¿Cómo está la actitud? Está que herve, está incendiada, porque la lengua nos sirve para eso. Pero uno generalmente no se mete en el problema ajeno, sino que incita al otro para que pelee. Pero ¿por qué uno no se mete en el problema? Porque uno sabe que lo golpea. Yo por lo menos soy cobarde. Pero en este caso la Biblia nos enseña que la lengua es también incendiaria. Es decir, con una palabra podemos generar una chispa que termina en un detonante para dañar muchas cosas. Una relación, un trabajo, una empresa, para perder la confianza, para dañar tantas cosas con una palabra. Solo con una palabra que digamos. Amados hermanos, cuán útil es nuestra lengua, pero cuánto cuidado debemos tener. Porque si bien es cierto, la lengua es útil porque Dios nos la dio, es un órgano que debemos cuidar. Y al cuidar la lengua tenemos que cuidar nuestra mente, al cuidar la mente debemos cuidar el corazón, y al cuidar el corazón tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí viene la respuesta a la objeción. No es que yo me pongo bravo siempre que la persona tal me ofende. ¿Qué es la justificación? ¿Y qué dice Santiago? No. Usted se pone bravo porque usted se enoja con facilidad. Lo inciten o no, usted se molesta. Uno siempre tiene una justificación. Es que yo respondí así porque yo le golpeé el carro porque es que el otro me cerró. Es que yo le respondí así porque él me incitó. Pero ¿qué dice Santiago? Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Es decir, cada uno da rienda suelta a su pecado con la lengua, a su desenfreno. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y de eso nos está hablando Santiago. Ese pequeño fuego, que puede ser una sola palabra,
¿sí? Una sola palabra. Imagínense una palabra que a ustedes les ofenda. Y solo esa palabra que se la digan ya como está uno, desafiando al otro. Bueno, entonces, ¿qué? A ver, problema, como el caso de Jonás, ¿cierto? Que el Señor le dice, mucho te enojas. Y Jonás, ¿cómo respondió? Sí, y problema. Gracias a Dios, Dios no se enfrentó con Jonás, como lo hizo Jacob con el ángel. Pero es muy importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta que la prueba de que somos pecadores es el detonante de las palabras. Una palabra es una chispa y cuando hace corto, ¿qué pasa? Por eso dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Si yo respondo mal y la otra persona reacciona mal, ¿qué sucede? Hay fuego. Y ese fuego puede llevar hasta la muerte incluso. Ahora, no tiene que el otro tener cuidado con la respuesta. Yo soy el que tengo que tener cuidado cómo reaccioné. Pero por supuesto el otro debe también tener cuidado. Yo velo por mis palabras, tú velas por las tuyas. Yo velo de no provocarte, pero tú velas también de no ser provocador. Porque hay una tarea de conjunto. Yo no puedo decir, pues como él me ofendió, yo no me voy a quedar callado. Porque recuerden que para pelear se necesitan mínimo 2. Cuán pequeña, pero cómo se jacta de grandes cosas, y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Miren lo interesante que hay un juego de palabras, un miembro pequeño y un pequeño fuego. O sea, pequeño versus grande. ¿Qué es grande? Grandes cosas de lo que se jacta, grande bosque de un pequeño miembro, un pequeño órgano o una pequeña palabra. Amados hermanos, nosotros podemos en algún caso haber dañado muchas cosas por palabras que hemos dicho que no debiéramos haber dicho. Y que cuando las queremos recoger es imposible porque ya nosotros hicimos el daño. No sé si les ha pasado que uno dice, ¿por qué me apresuré? Pero ya, por más que uno pida perdón, ya lo dicho se dijo. Pequeña y letal es la lengua, no solamente jactanciosa, sino incendiaria y seductora. Génesis 3, recuerden que todo el engaño del pecado gira en torno a un discurso. No solamente algo que encuentran o ven, sino un discurso. La serpiente era astuta y da un discurso. Y la mujer recibió el discurso y luego va y le comunica a Adán y le dice, miren que me encontré esta fruta y no es tan mala, y la compartió. Y luego cuando el Señor les llama a rendir cuentas, ellos buscaron excusas. Todo la palabra, pequeña y letal. Y luego vamos a mirar que la lengua también, además de que es jactanciosa, que es incendiaria o seductora, también la lengua es siniestra, es decir, puede causar muerte. Y lo va a decir aquí el texto, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, es decir, causa daño, causa estragos y causa muerte. Y en el texto siguiente que estudiaremos la próxima semana dice que incluso enciende el infierno. Es decir, el fuego de la ira puede llevarnos incluso al infierno, o puede ser un símil o una comparación con el infierno o con el juicio del infierno. Es peligrosa realmente nuestra lengua. ¿Recuerdan en una ocasión que había un hombre grande que amenazaba y atemorizaba al ejército de Dios, al pueblo hebreo? ¿Recuerdan cómo se llamaba ese hombre grande? Famoso, ¿cierto? Goliat. Y había un hombre pequeño que fue y dijo, yo voy y me enfrento con él y lo voy a derrotar. Y se acuerdan que generó temor porque decían, pero usted es muy pequeño, no está entrenado para la guerra, usted no está preparado. Luego le pusieron el armamento, el vestuario. Dijo, no, yo no me aguanto con esa dotación, es muy pesada, no puedo caminar. Yo simplemente voy con una honda, con una cauchera y enfrento a ese gigante. ¿Y qué le dijo todo el ejército de Dios? No, lo van a matar, no se atreva porque lo van a matar. Y si a usted lo matan, nos matan a nosotros. Ellos no estaban pensando en David. Estaban pensando en que si David salía derrotado, Goliat y los filisteos derrotaban a todo el ejército que estaba muerto del miedo.
Eran soldados entrenados, pero estaban atemorizados porque pensaban que iban a ser derrotados. ¿Se acuerdan cuántos días llevaba ese gigante desafiándolos? 40 días, y todos los días se paraba y decía, bueno, ¿hay alguno entre ustedes que se quiere enfrentar conmigo? Yo estoy listo, venga uno nomás y yo lo atiendo. Y nadie se atrevía, 40 días. Y David escuchó y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía al Dios del cielo? ¿Sí recuerdan? Y él dijo, yo iré y pelearé y yo lo mataré. Y todos dijeron, ese muchacho es presumido, no va a poder, pero iba guiado por el Señor. Y luego cuando ya David se enfrenta y sale al campo de batalla, pues era como, ¿cómo es que dice? Era como perro amarrado con... Era imposible, física y visiblemente era imposible que pudiera ganar. Era imposible. Goliat era un hombre gigante, enorme, de más de 2 metros de altura. Y David era un chiquitín. Goliat era un hombre entrenado para la guerra. Era capitán del escuadrón de los filisteos. Estaba entrenado y preparado con su armamento y atemorizaba, solo verlo atemorizaba. Tenía un ejército atemorizado. Saúl, que era grande, estaba asustado. Y David era pequeño y cuando lo vio, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan qué le dijo? Dijo, ¿usted cree que yo soy un perro que viene con palas y con piedras? Con palos y piedras. Y le dijo, yo lo mataré. ¿Y qué le dijo a David? Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y yo te mataré. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Goliat? Había 2 discursos en juego, ¿no? Hay 2 hombres en escena. ¿Por quién vamos? Las apuestas van 90% por Goliat y el papá y la mamá por David. Los padres siempre apuestan por uno. Las apuestas ponen a David en riesgo. David no va a ganar. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas 2 acciones? David dice, yo no vengo solo. Yo no vengo en mi nombre. Yo lo voy a derrotar porque Jehová está conmigo y porque usted no me está ofendiendo a mí. Usted está ofendiendo al Dios del cielo y desafiando al Dios del cielo. Yo lo voy a matar y le voy a dar su carne, que era bastante, a las aves de los cielos. Es decir, Dios en su providencia le va a dar un buen banquete a los buitres porque ese hombre había desafiado al Dios del cielo. ¿Cómo actuó Goliat en esa historia? Presumido, incendiario y siniestro. Todas las anteriores, ¿cierto? Yo te voy a derrotar. Ahora, si usted hubiera estado en ese campo de batalla, ¿qué hubiera hecho? Correr, ¿cierto? Era un atentado contra la vida enfrentarse. Pero esa historia nos representa los grandes desafíos que tenemos cada día, como esa mar en tempestad y esos vientos impetuosos del texto anterior que soplan contra la embarcación y que nos quieren hundir. ¿Recuerdan? Esos vientos que soplan fuertemente y uno dice, me hundo, naufrago, no puedo hacer nada. Ahí vienen los Goliat que nos desafían. ¿Cuál es la esperanza nuestra? Si somos pequeños, débiles, frágiles, incapaces. ¿Cuál es nuestra esperanza? Señor, vamos en tu nombre. Si tú vas con nosotros, como dijeron los espías, eso es pan comido. Pero si tú no vas con nosotros, vamos a salir derrotados. Esta historia de David y Goliat es la historia de un hombre siniestro que enfrentó a Dios y pensó que iba a poder derrotar a Dios, pero no lo logró. Y de un hombre pequeño, pero un hombre lleno de confianza en el Señor. De un hombre frágil que no iba entrenado, que no iba preparado para la guerra, pero que tenía la confianza puesta en el Señor. Y él dijo, yo iré y pelearé con él. Y Dios está conmigo. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Recuerdan? ¿Quién venció a quién? Muchos perdieron las apuestas. Goliat fue muerto. David logró matar a un gigante que atemorizaba al pueblo y que con sus palabras desafió al pueblo y ofendió al pueblo de Dios.
Amados hermanos, siempre vamos a encontrar personas que desafían a Dios y que ofenden al pueblo de Dios. Nosotros tenemos dos actitudes: enfrentarnos con las armas de ellos o enfrentarnos con las armas de la milicia cristiana. ¿Con cuál vamos a ganar? Uno tiene la opción de que tenga el vecino que es conflictivo y no diga, bueno, vecino, a ver, lo vamos a resolver hoy, ¿sí? Porque yo ya no me aguanto. Y lo vamos a resolver y de pronto terminamos mal. Pero tengo la opción de resolverlo con las armas poderosas de Dios. ¿Cómo sería? Sabiduría, prudencia, oración, pasar por alto. Miren, amados hermanos, que esta enseñanza está también en el contexto de lo que nosotros llamamos nuestra imagen o nuestra reputación. No queremos que nadie hable nada de nosotros. Si pudiéramos controlar todo lo que la gente habla, nosotros les diríamos qué piensen de nosotros. Porque nos ofende mucho que alguien haga un comentario y muchas veces es real. Por ejemplo, dice, es que ese Ismael sí que es incumplido. Pues claro que soy incumplido, pero me ofendo. No debiera ofenderme, debiera saber, pues eso es real, gracias a Dios me están ayudando a ver mis pecados, debo corregirlos. Pero aquí lo que está diciendo es, nadie acepta, por eso tenemos un alto concepto de nosotros, que hablen de nosotros y siempre reacciona, y esa reacción puede ser fatal. Amados hermanos, ¿recuerdan cómo reaccionó David cuando se dio cuenta que quedó burlado por Urías de un plan que él tenía estratégico para ocultar su pecado? ¿Recuerdan? David quedó burlado, era el rey. Y David dijo, vaya y se acuesta con su señora, lo traigo de unos días de licencia, descanse, y ahí todo se cubre y no pasó nada. Y recuerda que el hombre, incluso borracho, no fue a la casa. ¿Y qué dijo David? ¿Se acuerdan qué hizo? Había quedado burlado, pero el honor de David era más alto, y su interés de encubrir su pecado, que dijo, ahora voy a mandarlo a matar. Y lo mandó matar, siendo él mismo el mensajero de su propia sentencia de muerte. ¿Por qué David no renunció a encubrir su pecado? ¿Y por qué David mantuvo su orgullo y su jactancia y su soberbia, aún matando a uno de sus mejores amigos, que era Urías? Urías era el esquema de defensa que tenía David, era el ministro de guerra, y lo mandó matar. ¿Qué quería hacer David? Encubrir. Y la palabra del rey no se podía violar. Amados hermanos, la lengua puede ser tan siniestra si nosotros no sometemos nuestros motivos a Dios. Estamos muy acostumbrados a yo no me dejo. Si él me dice, yo también. Si él reacciona, pues me va a conocer. ¿Sí? Había una hermana en la iglesia que me decía, pastor, es que yo tengo sangre pijá. ¿Sabe cuál es la sangre pijá? La sangre de los del Tolima y del Huila. Y yo tengo de esa. Dice, cuando a mí me tocan, me hierve la sangre. Y yo no me dejo. Y eso decimos todos, de cualquier región decimos eso. ¿Cierto? Los santanderianos, los costeños, los boyacos, ay Dios mío. De todos, ¿cierto? Todos somos pecadores y no aceptamos que nos miren. Porque nos miran y ya estamos, ya el incendio, ya la chispa brilló. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos? Romanos 3, 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿A quién está describiendo aquí la escritura? ¿A esos impíos malvados porque nosotros somos diferentes? ¿A quién los describe? Porque uno siempre dice, uy no, si es que esa gente allá es terrible, ¿no? Gracias a Dios estamos a salvo. No, está describiendo el corazón y la conciencia del hombre, todos. Sepulcro abierto es su garganta, es decir, todo lo que llega por ahí muere. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Eso a quién le pasa? Venenosos, insidiosos, traicioneros, seductores,
siniestros, incendiarios, engañadores. Así somos nosotros, amados hermanos. Y esa es nuestra palabra. Y ese es el llamado de atención de Santiago. Como ustedes son así, tienen que mirar a Cristo para que puedan hablar distinto y para que encuentren esperanza y consuelo en el Evangelio. Y en el Salmo 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿La boca de quiénes? ¿O usted siempre es sincero? Yo no soy sincero, muchas veces uno es conveniente. Muchas veces uno dice lo que sabe que conviene en un momento determinado. O da informaciones medias. ¿Por qué? Porque todos somos así. No hay sinceridad en ellos. Sus entrañas son entrañas de maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Imagínense. Yo estoy pensando mal de ti, pero me acerco y te digo, me encanta verte. Qué bien te ves, y me hacía falta verte. Y nosotros decimos que eso le pasa a los políticos, que eso le pasa a otros. A nosotros también nos pasa. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Saúl, ya no vas a ser rey porque acabas de violentar el mandamiento de Dios? Y tenía que Saúl pararse ante el pueblo a darles una noticia. ¿Y qué dijo Saúl? ¿Recuerda? Samuel le acaba de dar la noticia. Y le dice Samuel, sí, listo, sí, pero por favor, no demos la noticia todavía, acompáñeme al frente y estemos los dos, para que nadie note que ya Dios no está conmigo. Importante el honor de Saúl. Saúl está guardando su imagen. Sí, no importa que Dios ya no esté conmigo, pero que no se sepa desde hoy. Esperemos para el otro año. Que nadie lo note. Salmo 143, mire lo que dice. Aguzaron su lengua como la serpiente. Es decir, se le saca filito para que esté bien aguda. ¿Sí? Porque es como un cuchillo, y un cuchillo que no tiene filo no sirve, nos lastimamos. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Yo pregunto, ¿de quiénes? ¿De los labios de quiénes? De cualquiera de nosotros. Porque uno es muy suave y muy dócil mientras no lo tocan. Tóquenle a uno el lugar que es intocable, y enseguida uno reacciona. Y nos pasa absolutamente a todos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Eliseo cuando unos jóvenes le dijeron, calvo, calvo, calvo? Porque a los calvos siempre nos toman del pelo. A Elías le dijeron, calvo, calvo, suba. Y se puso furioso, y ¿se acuerdan qué dijo? Que ahora esas osas se las coman. Y los devoraron. ¿Pero esa era una actitud cristiana? Dios le dijo que reaccionara así. Ahí se le salió la sangre pijada. Amados hermanos, con nuestra lengua, que la tenemos bien afilada, podemos causar tanto daño. Y posiblemente el mayor daño que hemos recibido de otros es con palabras. Pero posiblemente el mayor daño que hemos hecho a otros también es con palabras. Porque no hemos sabido medir nuestra lengua, nuestras palabras, y porque hemos ofendido muchas veces y de muchas maneras. Y si alguien no ofende, es varón perfecto. Y solo hay un varón perfecto, que se llama Jesucristo. Por eso Santiago capítulo 3 dice, amados hermanos, no se hagan maestros muchos de vosotros. Algo así como si a usted le dicen que enseñe, procure decir no, al menos que le toque. Si a usted le dicen predique, mejor no. ¿Por qué? Porque tenemos mucho peligro los que más hablamos, porque entre más hablamos, más errores cometemos y más nuestro pecado se alimenta. Por eso en la Biblia a todos los que el Señor llamó, todos dijeron no. No hay ninguno que dijera, Señor, yo quiero. Los únicos que dijeron que querían puestos de privilegio fueron los hijos de Zebedeo,
que mandaron a la mamá de mensajera, diciéndole, mamita linda, vaya y dígale a Jesús, tú que hablas tan lindo, tú que hablas todo suave, y le dices que por favor nos regale el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero siempre que el Señor llamó personas que lo siguieran, decían no. ¿Por qué? Porque el peso del encargo de la enseñanza es muy fuerte. Y ojalá pudiéramos los que enseñamos no enseñar y que lo hicieran otros. Ojalá. Si tuviéramos la oportunidad de elegir otra profesión, la elegiríamos. No porque no queremos, sino por el grado de responsabilidad que tenemos. Si nosotros como padres pudiéramos evadir la instrucción de nuestros hijos y delegarla a terceros, lo haríamos. Porque instruir a los hijos es muy duro, y luego cuando los hijos le dicen, papi, pero es que tú me enseñaste esto, pero es que tú me dijiste esto, pero con tu ejemplo hacías otra cosa. ¿Les pasó? Es que tú no me diste ejemplo. Y uno dice, perdí. Solo que le dicen eso cuando ya los hijos tienen 20 años y ya no hay forma de corregir. Pequeña y letal. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros. Si alguien nos pregunta, debiéramos decir, mire, ¿sabe qué? Pregúntele a alguien que sepa. Pero nosotros decimos, no, sí, yo sé, y venga, le explico. Y es un riesgo, porque con nuestra lengua cometemos grandes errores. Y lo va a decir Pablo, Pedro y todos los escritores del Nuevo Testamento, ojo con los falsos maestros. Por eso siempre acá les decimos, hermanos, tengan su Biblia abierta, estén atentos, revisen lo que se está diciendo y auditen lo que se está diciendo. No sean oidores pasivos, no se confíen de los predicadores. No se confíen de que el que está al frente es un pastor o un anciano, porque no nos podemos confiar. Los que oímos somos pecadores y los que enseñamos también lo somos, y necesitamos gracia de Dios para poder ser guardados del peligro, porque la lengua de ustedes y la lengua mía también es pequeña y letal. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos recuerdas y nos exhortas sobre los riesgos que tenemos y las grandes amenazas con las cuales podemos actuar y reaccionar en deshonra a tu nombre y en ofensa y destrucción a otros. Te pedimos que nos perdones, Señor. Porque así como en la iglesia de Santiago, cada uno de nosotros tenemos la misma dificultad con la lengua. Muchas veces nuestra lengua se desboca para decir cosas que no convienen, o para seducir o para engañar, o para tergiversar, o para hacer cualquier daño, incluso a veces con la idea de que lo estamos haciendo sinceramente, o que es honesto lo que yo estoy diciendo, es que yo le dije lo que sentía, o le dije lo que se merecía, pero aún así también ofendemos. Te pedimos que nos perdones, porque todos hemos ofendido, y especialmente nosotros los que enseñamos en la iglesia y los que instruimos a los hijos en la casa, cometemos los mayores pecados con la lengua. Perdónanos, Señor. Nos falta prudencia, nos falta sabiduría, nos falta cordura, nos falta freno, nos falta guardar silencio, nos falta ser mucho más místicos en el trato con los hermanos, para saber que no siempre se debe expresar lo que se siente y lo que se quiere. Debemos aprender, cual María, a guardar todas esas cosas en el corazón, pero nosotros no guardamos, sino que las sacamos y causamos gran estrago. Perdónanos. Quisiéramos aprender de María, porque tu palabra dice que ella con sabiduría y prudencia guardaba, meditaba, atesoraba. Muchas cosas escuchó María y vio que la inquietaban, pero ella atesoraba con sabiduría y con prudencia en su corazón. Ayúdanos a ser así, Señor, porque ese desenfreno en nuestras palabras nos ha hecho ofenderte, Señor, y también lastimar a muchos. Te pedimos que nos auxilies y gracias por darnos el Evangelio, porque solo a través del poder del Evangelio y a través de leer y confesar la verdad que podemos acertar en todas nuestras opiniones y en nuestras informaciones. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.